¿Qué significa trascender? Me encontré con varios significados. En el sistema kantiano se habla de traspasar los límites de la experiencia posible. En la filosofía ha dicho de una noción que no es género, aplicarse a todo como acontece con las de unidad y ser. No entendí nada. Y desde el verbo intransitivo, estar o ir más allá de algo. Ese es tal vez el que más se acerca a lo que yo considero que significa la trascendencia. I believe we are in crisis. Que para mí es lo más parecido a la inmortalidad y probablemente el mayor deseo que como humanidad perseguimos, ese de ser inmortales, de pasar a la historia por algo, de consagrarnos y dejar una huella. Of all the things at risk, the loss of an objective reality is perhaps the most dangerous. Lo intentamos de muchísimas formas, teniendo hijos, buscando ser exitosos, lo que sea que eso signifique, pero solo pocas cosas lo logran. The death of truth is the ultimate victory of evil. Solo algunas personas entre miles de millones se convierten en figuras históricas y solo unas pocas alcanzan ese anhelado objetivo de inmortalidad o trascendencia. Hace unos días me encontraba con un artículo de la BBC en Londres que se titulaba 3-Minute Hero o Héroe de 3 minutos. Allí analizaban que en los últimos años las personas consumen canciones más cortas. Spoiler, en parte por TikTok. Para 2019 la duración promedio de las canciones estrenadas llegó a su punto más bajo, 3 minutos con 12 segundos. Y podríamos pensar que en estos momentos, si hacemos un símil, la gente consume píldoras de contenido en lugar de poderse comer un muy buen plato, como lo puede llegar a ser, no sé, algo con carne, algo con pollo o berenjena, lo que sea que a usted le guste. Tal vez nuestro extremismo, que volvemos a la palabra, trasciende diferentes campos, nos lleve a pensar que lo nuevo, lo que está de moda es ley. Pero no, en medio de todo en ese mismo artículo se terminaba entre comillas con algo de esperanza. Los artistas responden en estos momentos con canciones más largas y el público también está respondiendo a ellas, las está escuchando. El promedio en estos momentos subió a 3.30 segundos de duración por las canciones. Y en una época donde abundan las historias que podríamos considerar entre comillas como basura, pues también hay respuestas. Hay series como The Pitt, como Severance, Slow Horses, Andor. When truth leaves us, when we let it slip away, when it is ripped from our hands, we become vulnerable to the appetite of whatever monster screams the loudest. Que de alguna manera se convierten en una reacción, en una muestra de que aún hay espacio para historias con profundidad. Hoy más personas pueden volverse virales, pero eso no significa que eso les vaya a asegurar trascendencia. Porque la trascendencia no se trata solo de eso que llamamos nosotros economía de atención. Necesitas contar algo, necesitas que tu historia esté cargada de intención, de complejidad, de espejos que no siempre queremos ver. What happened yesterday on Go was unprovoked genocide. Y es allí donde el arte, sea de galería o de calle, la cultura, sea popular o no, y la vida trasciende. Por eso hay canciones, libros, películas y series que sin premios y reconocimiento inmediato pues marcan un momento. Y como dice Tony Gilroy sobre el trabajo de su equipo, tal vez por eso esas actuaciones van a trascender más allá de lo que puede llegar a significar un premio. Se van a convertir en tatuajes que seguimos mirando años después, así de pronto ya no tengan el mismo estilo que se use en esos momentos, pero sí recordándolos y sabiendo que allí hay algo que todavía nos habla y que sin duda marca un momento. The monster who will come for us all soon enough. Como Andor. Ahora esto es personal. Esto es personal. Tatiana Duque, queridas y queridos oyentes, bienvenidas y bienvenidos a Esta Vez es Personal, otro podcast de reseñas, donde yo creo que por última vez en un buen tiempo vamos a hablar de Andor, que la teníamos ahí reprimida, retrasada. Sí, yo creo que sí va a ser la última vez, yo creo, porque pues ya no viene más de Andor, ¿cierto? No, pues referenciaremos lo que gane, si gana algo, ¿no? Exacto, que creo que eso va a ser algo de lo que hablaremos en esta velada que nos convoca. En esta nueva jornada, sí. Me contaba usted fuera de micrófonos que se aplicó ya completica de Pitt, ¿no? Sí. La amo. Sí. Y hablábamos así. Creo que es la mejor serie del año, Diego. Lo siento, marica, no sé qué pensar. Pero Tatiana, cada 8 días cambiando de opinión. Por Dios, premio santísimo. Nobel que dijo que solo los imbéciles no cambiaban de opinión.
Ay, Tatiana. Pero bueno, pues hablaremos hoy de una de esas que en su momento también dijo que era la mejor. No, es bastante bueno. O sea, uno no puede. Creo que Andor es una serie muy sólida y debería tener más reconocimiento del que tiene en este momento. Y creo que el mayor problema de eso es que tiene la marca de Star Wars, que a mucha gente nos ha sacado por mucho tiempo. Pero bueno, hablaremos de eso durante el episodio. Sí. Voy a arrancar con mi primera pregunta, porque sé que mi editorial estuvo un poquito extenso, eh, pero No tenías cosas que decir, Diego. tenía cosas. Sí, es que, ¿sabe qué? Lo pensaba mucho y no sabía por dónde arrancar, o por dónde hacerlo, porque tanta mierda que se ha hablado de Andor. Y, y yo decía, pero bueno, entonces, ¿cuál es la esencia? Eh, ¿Por qué Andor funciona? Y se lo pregunto a usted por qué cree que Andor fue exitosa? En medio de esto que llamamos éxito, que de pronto no necesariamente se traslade en ser la más popular, etc, etc. Yo creo que hay tantos productos de Star Wars que terminan perdiéndose mucho y creo que son, a pesar de Star Wars, que es víctima de su propio éxito, que es una franquicia que lleva 50 años, que son tantos universos y tantos planetas y tantos nombres y tantas cosas que uno como que se pierde en esa pendejada. Y eso saca un poquito a la gente de decir, por ejemplo, en los últimos días que he venido como, no sé, hablando con gente y como proponiéndoles como deberías ver Andor, es muy buena, es de Star Wars y es como, uff. Sí, y de entrada ya me dan el uff, y es como, yo no he visto más allá de Star Wars lo básico y fundamental, las 3 primeras películas, si acaso me vi una, supe del desastre de la segunda trilogía, del desastre de cómo terminó la última trilogía, pero denle una oportunidad a Andor. Entonces, Sí. creo que lo que hace un diferenciador de Andor del resto de lo de esta franquicia y que la hace resaltar sobre las demás son 2 cosas. La primera es que creo que muestra un claro oscuro moral de la revolución que le quita lo rosa, que es la revolución y que nos la mostró Star Wars, que todos son hegemónicamente buenos, hegemónicamente lindos, hegemónicamente con un compás moral al que debemos seguir. Andor pues te dice que la revolución requiere unos sacrificios morales, físicos, psicológicos que muy pocos pueden aceptar y que no todos van a ser héroes. Entonces creo que eso funciona y llama la atención cuando empiezas a verla. Y lo otro es que de todas maneras es muy actual. Andor menciona la segunda temporada de Andor, porque ya hablamos de la primera, pero la segunda temporada de Andor lee muy bien el momento político que está viviendo el mundo, cosa curiosa que sale en un año particularmente turbulento. Entonces, por ejemplo, cuando menciona la palabra genocidio, no la menciona necesariamente para hacerle un guiño a lo que está sucediendo ahorita en Oriente Medio, o sea, esto se grabó hace más de un año. Pero eso es también como como la importancia y la trascendencia, como la que tú hablabas en el editorial, de una serie que no se queda en un momento específico, que no se queda como para satisfacer redes, ejemplo White Lotus, o sí, que no responde a esas necesidades, sino que ve un panorama mucho más amplio y que pone pone más capas de complejidad a la historia de Star Wars, que es básicamente pelear contra una tiranía y eso qué significa. Sí, me estaba leyendo en medio de eso, como diferentes reviews que hicieron de Andor. Una vez terminó su temporada y me parece que fue el de Variety el que decía, o el que cerraba con un texto que va muy en la línea con lo que usted dice, ¿sí? Andor no está copiando las noticias, sino que se está anticipando a estudiar las dinámicas históricas de poder y de cambios sociales que nos han marcado como humanidad. Y en ese sentido, pues ellos no necesitan como decir, es que es importante en estos momentos hablar de inmigración, es importante hablar en estos momentos de genocidio o de cómo hay una especie de manipulación y de regímenes fascistas que de pronto pueden llegar a tener sus espejos en la actualidad, sino que pues no sabes, o sea, lo que termina siendo Tony Gilroy en este caso es un estudio muy interesante de cómo sociedad hemos trabajado. Hemos construido o hemos hecho, entre comillas, también esa historia, ¿no? Y creo que ese es como el gran logro
Siento que ese es el gran logro de la serie. Sí, además de que hay algo que es muy interesante y es que saber cómo contar una historia, ¿no? Porque toda la historia, todos los 12 episodios son empaquetados como en una película de hora y media, hora y media, 2 horas, no, 3 horas. Y cada uno te muestra un momento. Entonces, también me parece algo, digamos, cinematográficamente inteligente y es esa vuelta de contarnos 4 años en películas empaquetadas durante 3 episodios. Entonces el primer acto es un día y luego saltamos al segundo acto que pasa un año después y luego pasamos al siguiente que pasa un año después de ese, o sea, 2 años después del primero y así sucesivamente. Y eso da una idea, es muy inteligente hacerlo así porque te permite cerrar muchos arcos que estaban abiertos, que abriste desde el principio. Entonces, ¿qué pasó con el duelo de la señora que ayudó a Andor en el primer ciclo? Marica, lo volvemos a ver al final o no necesitamos verlo en este momento porque ya estamos un año después, entonces ya nos setea esa situación y arrancamos otra vez y arrancamos con nuestros protagonistas. Yo creo que eso también lo hace muy ágil. Y es una forma inteligente de hacerlo porque no te deja ningún cabo suelto. Al final todo se cierra. Y aquí muchas veces hemos hablado de series que no nos dejan claras cosas o que para la siguiente temporada, como Severance en la tercera, nos va a tener que explicar muchas cosas de lo que ya abrió en la segunda. En Andor no, en Andor todo va cerrándose porque ya tienen el destino final muy claro, que es Rogue One, pero aún así te dejan un universo muy rico que tú ya alcanzas a entender. Yo no sé si la gente que vio Star Wars la primera vez hace 40 años entendía como las complejidades económicas, políticas y sociales de una tiranía en ese momento, como lo está explorando Andor ahora. Seguramente sí, pero digamos, como esa discusión de los migrantes, de las visas, del genocidio, de la violación, de la explotación sexual en una guerra, Andor te lo muestra muy explícitamente y eso también hace parte de la narración de la historia. Sí, creo que un poco tal vez podría ir pegando mi siguiente pregunta y es, en medio de todo eso que usted menciona de que Andor es una serie ¿sobre qué? ¿Sobre los costos de la revolución? No sé, ¿sí? Lo dije en Le pregunto, Bogotá, lo dije en bogotano. No, creo que es sobre los costos de la revolución. O sea, yo creo que desde el principio, y esto viene muy en compás de la primera temporada y que lo hablábamos, de que todos tienen que dejar algo y la revolución no es color de rosa, como se presentaba, y que no solamente interpelaba a los Skywalker, por ejemplo, que eso fue como una de las cosas que también te saca un poquito de esa fantasía cuando ves el resto de películas que hablan de lo mismo, de series o digamos de storytellings que hablan de lo mismo, de que se cae un imperio gracias a la valiente y al valiente y heroico hombre que llegó allá a destruirlo todo. Y no, pues eso requiere miles de personas que dieron su vida para que eso sucediera. Y de esas miles de personas que tuvieron que voltear su compás moral. O sea, ahí está el ejemplo perfecto de por ejemplo, Forrest Whitaker, el personaje que él hace, que es un tipo que es un maníaco, o sea, es un guerrillero revolucionario dispuesto a acabar con su propia gente para cumplir la revolución. Al mismo tiempo está el personaje de Sasgard, el papá de los Sasgard, que es un tipo Stellan Sasgard, que lo que básicamente hace es entregar su vida completa por una pista, que es la que están construyendo la Estrella de la Muerte. O sea, que nunca nos lo dicen, sino ya es hasta el final. Spoiler, ¿no? Pero todos terminan siendo una persona completamente diferente. Incluso el mismo Andor, que siempre tú lo ves, que nunca fue como el niño inocente que perdió su inocencia, el man ya era un hijo de putica, pero termina siendo una persona mucho más completa y mucho más enfocada gracias a lo que vivió durante todos esos 4 años que vemos condensados en los 2 episodios. Sí, bueno, que al final termina siendo eso, es decir, arranca como un man que está tratando de sobrevivir a tener de pronto una razón por la cual vivir, ¿no? Sí, en este caso, de acuerdo.
Más De allá de acuerdo. que, mire que hay cosas que a nosotros no nos cuentan y que al final entendemos que pues, tampoco importan para el contexto de la historia, como al final es lo que pasa, lo que le vaya a pasar o lo que pase con su hermana, que de todas maneras al final él lo sigue pensando. Me parece que es el último capítulo, él vuelve a soñar con ella, ya Ujú. cuando no está su compañera sentimental, Su novia, su su, pareja, la mamá de su hijo. la mamá de su hijo, chan, chan, el mayor spoiler de todos. Creo que yo no, o Eh, sea, como que ahí fue cuando me cerró, yo como, por eso se fue, porque yo también dije, no, pues ella decide la revolución por encima de todo y pues de tener una dale. familia. Y la vieja está embarazada y es como, fue puta, Sí, claro. Que también hay como unas cosas como medio esotéricas, ¿no? O sea, como que la enfermera que tiene poderes, o no poderes, pero sí como que ve otras cosas, entonces la vieja sí. va y como que lo toca y como, marica, estás hecho para algo más grande y es como, oh, wow. O que eres fundamental para algo que no sabemos todavía qué es. Sí, y una cosa que me parece chévere es que la serie se lo toma suficientemente en serio y sale bien. Sí, Sí, como que la serie sabe exactamente el peso que tienen todos sus personajes y las tramas, porque están hablando de algo muy serio, que hay otras, no sé, hay otras películas, series igual que se intentan tomar muy serio y no sale tan bien. En este caso siento que sale muy bien porque te ponen ese marco conceptual alrededor, o sea, de que están peleando por algo muy, muy grande. sí. Humanidad, sacrificio, esperanza, había escrito yo acá cuando escribí esa pregunta. Como todo lo que construye el sentimiento de revolución en un pueblo o en alguien o un grupo de personas que se animan a ser parte de eso, ¿no? De revolución o de Mm, una mm. revolución como tal. Sí, yo siento que Andor es sobre todo esta palabra sacrificio, ¿no? Habla mucho sobre todo esta temporada de cuál es el sacrificio y que de hecho en el monólogo de Stellan Skarsgård de la primera temporada, que me parece que al menos por eso debieron haberle dado algún premio a ese man, eh, lo resume muy bien. ¿Qué sacrifica cada persona para que eso que nosotros vemos ya en manos de los tipos y las viejas que tienen superpoderes, que se convierten en Jedis, que pueden manipular la fuerza, etc., etc., y que sí viven bajo un marco moral supremamente perfecto? Porque me parece que en parte también ese es el gran logro de Andor, y es que aterriza la historia a qué sería, cómo viviría la gente del común en un ambiente o en un tema así, ¿sí? En un escenario así, y nos sacan de la burbuja de lo que significa que el superhéroe con superpoderes esté tratando de llevar ese pueblo al objetivo, Sí. sea Luke Skywalker como quieran llamarlo, el sacrificio. Eh, Oiga, ¿por qué cree que no les reconocieron las actuaciones a esta gente No en sé. medio de eso? O sea, Pues, marica, no sé, o sea, siento que claro, y no es una cosa que solamente, ay, Diego y Tatiana solamente se quejan de eso, no, o sea, yo he hecho mi reportería, o sea, sí hay mucha gente criticando que no estén nominados, eh, que no haya tantas nominaciones en términos de actuación para todas las personas que trabajaron en Andor. Y por ejemplo, una que siempre teníamos como de saca a Pedro Pascal y pone a Diego Luna en mejor actor, por ejemplo, ponme 3 de 4 actuaciones de las protagonistas, pónmelas ahí en mejor actriz o en actriz dramática secundaria. mm, Eh, yo no sé si sea necesariamente por una situación política, puede ser, o sea, el ambiente allá está muy denso, hay mm. autocensura, están cancelando shows, o sea, puede realmente ser por eso, pero también creo que en términos de lo que fueron exitosas las series este año, Andor no estaba entre las series exitosas, entonces sí, a ver, si White Lotus menciona genocidio, tal vez entendería porque, ay, negaron las nominaciones y tampoco se las merecían, pero no sé, no encuentro una explicación. Tal vez pueda haber una que tenga que sobrepasa esto y es
Ven, a la academia no le gusta, a esa academia no le gusta tanto lo que está haciendo Disney, no llama mucho la atención una historia de una franquicia, eh, no lo sé, no lo sé, no, pareciera en este momento que es político y tal vez esa sea la más sencilla de las respuestas. Y la respuesta más sencilla a veces es la respuesta indicada, pero Pero no lo entonces, sé. ¿cuál es O el éxito? faltó, Porque usted o arrancaba faltó un diciendo, poco, no, no sé, estoy pensando como que también les faltó un poco de lobby, esa vuelta es de muchos lobbies, no sé. pucha, no sé, yo me quedo como con el sinsabor de si en verdad había algo, o sea, como que en verdad si no se lo merecían y no encuentro, es decir, no encuentro papeles mejores que estos, se lo pongo así, así, No, pues tampoco, o sea, yo creo que son muy sólidos, pero, o sea, sí, hubo otros, o sea, hablamos de los de Severance, cuando hablemos de The Pitt hablaremos de las actuaciones de The Pitt que también son muy buenas. y nominaron Pero yo solamente a siento, por dos del ejemplo, cast. pero yo De Pitt siento, por solamente terminan ejemplo, siendo nominados dos dos, por y ejemplo. Pero claro, yo siento, por ejemplo, que o sea, el más claro que veo es el de Andor, o sea, el de Diego Luna y Pedro Pascal, y es como no podemos tener dos latinos en una misma categoría, marica, o sea, y nuevamente, Pedro Pascal no es el actor principal de esta temporada, no lo es. sí, había uno en The Last of Us. Un hombre Si no actor fuera, principal, claro, si no fuera Pedro creo que Pascal, no, había uno. no, no, y tampoco es necesario, o sí, no. No, pues yo tampoco creería que lo que se necesita, pero Sí, si no creo era, o que sea, si no, querían nominar a alguien de esa serie, tenían que nominar a Pedro Pascal como actor principal, como actor dices. principal. Sí, pero tampoco era, o sea, pues el tipo sale en 3 episodios, que no creo que esos 3 episodios sean de mejores votación, perdón, de mejores, o sea, de mejor actuación que las 12 que se dio 11, no sé, el Diego Luna no sale tal vez en un episodio. Diego Luna. Tal vez hay uno en el que no sale. No, a mí me parece que él sale en todos. Estoy casi Sí, seguro. cierto. Estoy casi seguro que salen todos. Mentiras. Probablemente en el que el personaje de Luthen está Ah, la haciendo toda historia la de Luthen. averiguación de ese, en ese creo que no sale. Cuando él muere, sí. Cuando él Cuando él muere. muere, Por sí. ejemplo, Claro que, aquí que estoy viendo el qué actor pena. dramático, perdón, actor secundario en una serie de drama, Ajá. perfectamente no podría estar Sam Rockwell, que América salen 3 episodios de White Lotus, y perfectamente no podría estar James Marsden si nos vamos de cuchillas. Y Parce, ahí podría entrar Stellan Skarsgård, es, por o ejemplo. sea, más que justo sí, sí sería. Por Es ejemplo, porque decir, todos los nominados los vi. O sea, están Sam todos. Rockwell, más allá de que me caiga bien, o sea, no se hace un mejor papel del que se hizo Saxgar en toda la serie. No, ni cagando. Y en actriz principal, creo que ya lo habíamos dicho, y es que meten como a 7 de White Lotus y no tiene sentido. Ah, no, mentiras, no, mentiras. Mentiras, perdón. Mm, Perdón, pero no, sí es no es algo cierto. así. A ver si yo No es tengo los cierto, pero nominados por acá cerquita. en actriz secundaria que decimos como marica que es esta mierda. O sea, hay un, No, dos, Mari. hay Tienen, 4 personas de White Lotus ahí, no, ahí podían entrar las 4 de, y no es por demeritar el trabajo de ellas, pero no, o sea, no. que creo que también es un poquito de fanservice, o sea, y siento también que puede ser un lobby, pero, pero claramente no es puntualmente la serie que mejor le dio en nominaciones y pues, y también, quién sabe si tiene que ver, y nuevamente lo digo, y es como el impacto que haya tenido como en las audiencias, y es que pues fue una serie que yo no me di cuenta que había salido. Tú fuiste el que me dijo cuando yo estaba de vacaciones. Ah, pero Como que usted salió está en Andor. otro cuento. O sea, No, yo pero la tampoco entiendo. estaba pendiente de Andor. O Usted sea, está en tampoco estaba Sí, pendiente bueno, de yo la sí serie. llevaba dos semanas muy pendiente de que iba a salir ya y cómo iban a hacer la publicación, había hecho contenido, sí. Es decir, yo que creo, o sea, Ujú. más hype, digamos, en redes sociales no puede tener una serie que no sea de Star Wars, pero creo que me voy a pegar ahí a su línea y es que yo sí creo que el hecho de que hiciera parte del universo de Star Wars
como que mucha gente le bajó la caña por eso, pensando en que no, es una serie dramática del universo de Star Wars, me están jodiendo, pero pareciera como si no se hubieran visto también las trilogías o de qué va Star Wars. Star Wars, más allá de que tenga un presupuesto el hijo de madre, las temáticas que aborda tanto en su primera trilogía como en la otra que armó George Lucas es supremamente política, ¿sí? Y siempre lo ha sido. Pero ahí hay otra cosa, Tatiana, y perdóneme antes de que su merced termine ahí su punto, y es que yo no sé si usted vio una noticia que salió hace como un mes largo de que los Oscar iban a pedirle a toda la gente que fuera jurada que vieran todas las películas para poder De votar. acuerdo, porque no veían todas las películas. Acá Entonces, tampoco seguro... es regla, o no bien. es una directriz que tiene, es que ustedes tienen que verse todas las series para poder... O sea, pónganos a nosotros a ser jurados, marica. O sea, yo me veo todas las series. Imagínense. Yo me las veo. O sea, póngame a mí. Yo soy buena para eso. Yo soy buena para ver televisión. Pues No. puede ser eso también. Y nuevamente, y también creo, no es un detalle menor, Star Wars venía en un decaimiento importante. O sea, ya había sacado demasiado, o sea, de Mandalorian, Baby Yoda va hasta un cierto punto, Pedro Pascal se fue de la serie, Ahsoka, bueno, que salió de ahí, Boba Fett, o sea, eran demasiadas series, demasiadas. Pero ahora que usted menciona el Mandalorian, cuando se estrenaron sus temporadas, pues estuvieron metidas entre las hasta nominadas. La segunda. Sí. Hasta la segunda, creo. No sé, ni siquiera. La tercera no me acuerdo, yo me la estoy viendo. Yo abandoné Mandalorian cuando empezó The Last of Us. Cambió Pedro Pascal por otro, güey. Cambió Pedro Pascal con casco. Que podía ver. Pascal sin casco. No, exacto, también, eso, sí, o sea, lo cambié ahí. Pero creo que sí, o sea, también guardando las equivalencias y guardando pues las diferencias que tienen las dos series, creo que también eso fue lo que le pasó a Loki, que Loki era o WandaVision, no me acuerdo si WandaVision ganó algo al final en los Emmy, pero eran series muy sólidas que no necesariamente hablaban o sea, utilizaban la excusa de estar en una franquicia para hablar de otras cosas, del duelo, de salud mental, etcétera, y pues Loki o sea, el Tom Hiddleston es un excelente actor, él no fue nominado, lo mismo Elizabeth Olsen, el que hizo The Vision, que en este momento se me olvida el nombre. Sí. O sea, creo que puede también ser que les castiguen un poquito estar dentro de esas franquicias en donde sí son absorbidos muchas veces por unas supranarrativas que son un poquito difíciles de entrar y de penetrar en ellas. Lo que te digo es difícil convencer a alguien que no haya visto Star Wars o que le dé pereza que vea Andor. Y creo que eso sí repele un poquito. Y ahí no hay Diego Luna que valga. Sí. ¿Cuál crees que...? Cualquier... Sí. No, te iba a decir, ¿qué crees que va a ganar? O sea, de cosas importantes está nominada a Mejor Serie y a Mejor Dirección de Serie Dramática. Yo creo que ese se lo lleva. Se lo lleva. No creo que le vayan a dar el de Mejor Drama. El de Mejor Drama se lo van a dar a Severance. Estoy casi seguro. Estoy casi seguro que se lo van a dar a Severance. Yo creo que Andor debería ser la serie con la que debería competir el resto de series, ¿sabes? En esa. O sea, debió haber llegado como la serie favorita para ganar. ¿Qué es lo que pasa con Severance, no? Sí, me parece que al final debería ganarse el de Mejor Drama y no se lo va a ganar. Y el resto de premios técnicos, pues désenlos todos porque se los merece. Creo que no hay una serie más pulida a nivel técnico que esa. Ni siquiera Severance, que es muy buena a nivel técnico, que es muy pulida a nivel técnico. Sí. Y el Mejor Dirección de Serie Dramática es interesante porque hay 2 episodios de Severance, 2 episodios de The Pitt, un episodio de Andor, que es el mejor episodio para mí. Y esa es mi pregunta, tengo esa pregunta acá para usted. ¿Cuál fue el mejor episodio? El 8. El de la masacre. El de la masacre. ¿Y ese es el que está nominado? Ese es el que está nominado. Que se llama Who Are You? Que es lo que le dice
personaje Sí, que más le- fastidioso de toda la hijueputa serie, a su novia, la nazi. Uf, marica, ese hombre también debió haber sido nominado. No sé quién Todos, eres, no, no sé quién eres, pero lo detestable que fuiste durante estos 4 años, yo le digo hueputa. quién es. Deme Mm. un minutico y Además que ahí ya. muere, entonces también me parece como... Y que, puta, o Cyril sea, Khan es el personaje y él se llama Kyle Soller. Hace muy buen papel. amigo Kyle, eres brillante. No, todos, es que no, El... muy Pero buenos sí, entonces, todos. y creo que esa está chévere, esa categoría, porque ese es el mejor. El de Con, Severance, ¿cuáles están nominados? está nominado el de la historia de la esposa del protagonista, Sí. que es como Ah, ese es súper bonito. que le Tres. entrenan y que al mismo tiempo le están entrenando y que sabemos ella cómo supuestamente fallece. El Ajá. último de Severance y de The Pitt están compitiendo con el primero Sí. y el de las 6 de la noche, que es El del tiroteo. el del tiroteo, el del inicio del tiroteo. Yo le voy a decir cuál es mi mejor capítulo, el que más me gustó a mí. Y es el del discurso de la senadora. El 9. Que si bien el episodio de la masacre y del genocidio es durísimo, ese me parece que es tremendo. Es como una pura serie de espías. Pura Sí. serie de espías. Es Ese tremendo. es el arco más emocionante. Sí, es muy emocionante ese Es capítulo. muy emocionante. Muy Y emocionante. y todo el arco, o sea, cómo se va construyendo todo esto y cómo se va insertando como la idea de que ellos, de que la gente de Gorman son unos fastidiosos, arrogantes y que se creen mucho, juega mucho con esta idea de los La franceses, dignidad, de los ¿no? clichés franceses, Ajá. y cómo entonces tienen que inventar, o sea, como es de tiránica la tiranía de tenemos es que hacer que ellos sean, o sea, que ellos peleen contra una revolución que les vamos a llevar hasta allá Ah, y se genere todo el que les conflicto. creamos también, ¿no? Ujú. Y como todos, porque es que también, me parece que en parte también Andor es una serie como de espionaje, Sí, porque al sí. final son como todas esas narrativas que están por debajo, como Luten al final también sabe que eso es una posibilidad y que a él le sirve esa gasolina que Sí. le pueda imprimir el tema de lo que suceda en Gorman a la revolución en general, Sí. las intenciones que tenía el imperio, pero siento que ahí, yo ya para ir cerrando ese punto, en medio de eso, el gran, de los grandes éxitos y logros que tiene la serie es aislarse completamente de que existe un escenario en donde hay gente que tiene lightsabers y poderes Uf, y que sí, al final total. es la gente de a pie la que Es gente. termina armando esas gestas y esas revoluciones. Sí, total, total. Tengo dos preguntitas ya para finalizar, Tatiana. La primera es cuál fue el mejor personaje o su personaje favorito. Eh, yo creo que todo el arco de la hija de Luten, me Uf, encantó. Me encantó. bueno, Ella me pareció espectacular. Incluso por encima de Andor, que a veces era como, "Ah, este huevón". Sí, como fastidio. sí. Ella me parecía fantástica. Además que es una actuación muy potente. O sea, era muy Ah, sobria y como que nunca perdió la compostura, incluso cuando debía perder la compostura. Eh, y no yo le creo iban a dar que mucha ella. bola, ¿no? A ese personaje. Ah, ¿no? Tony Gilroy le empezó a dar bola fue cuando se dio cuenta que la China era súper talentosa, porque además era el primer papel fuerte que ella tenía en Oh, algún wow. lado. Oh, wow. Y Entonces el creo que papel también, sí. no, creo que en un sólido segundo lugar estaría la senadora. Mm. Me gustó mucho, me gustó mucho. También muy digna ella. Sí, Y si pudiera decir, marica, odié a la nazi. Entonces, personajazo, ¿no? qué personajazo. O Contaba, sea, contaba ella, bueno, Jennifer Riley es la senadora que hace de Mon Mothma, y Denise Gog es quien hace de Didra Omiro, y ella decía que para poder hacer el papel se estudió fue personajes de mujeres psicópatas, tiene sentido. de Tiene todo gente el que no sentido. Además quisiera. y que yo vi una entrevista de ella que decía que su mamá le decía que tenía que sonreír más porque seria se veía muy aterradora.
Pero entonces en el episodio en el que ella conoce a su suegra, que es pues la mamá de Cyril, que también es una señora muy fastidiosa, sonríe y se ve aterradora también. Entonces, no, Sí. pues, pero bueno, Mire, sin a mí- maquillaje y fuera del personaje, parece ser una mujer encantadora. ella. Sí, yo la he Entonces, visto por ahí en fotos en social media y la vieja se ve reparchada, o sea, tiene por ahí una serie también en Apple, me parece. No me acuerdo cómo se llama, mira. pero sí, por ahí tiene una serie ¿Y que... cuál fue tu personaje favorito? Luten. Ah, sí, tú tienes un lugar en tu corazón para Luten, ¿no? Me quedo con Luten porque me parece que es el tipo que... O sea, es el arco, fue el que para mí tuvo el arco perfecto. O sea, no me esperaba para nada el final del man así. No, yo tampoco. Ni Yo que me tampoco. fueran contando cómo ese detrás de cámaras de cómo el man llega a ese punto, o sea, todo, no. Para mí fue un personajazo. Sí, no, o sea, Tremendo. fue una gran revelación saber que había sido pues un militar del imperio. Pues cómo te estalla también el mundo donde estás metido, ¿no? Sí, total, total. Las cosas que se convierten en un punto de giro para vos. Ya para cerrar, Tatiana, ¿satisfecha con la resolución de todos los personajes? ¿Usted se vio finalmente Rogue One? No, No, Tatiana. ¿Qué es esto, parce? No puede fallé ser. completamente como fan de Andor. No. No Pero bueno, recuerdo qué tampoco es pasó que se ahí. necesite, es decir, uno sabe cómo Tampoco se termina, necesita. Exacto. pero Exacto. sí, Y pero sí le da había otro. algo en mí que no quería verlo, era básicamente porque no quería, o sea, porque ya sabía el final, entonces, Mm. Lo pero que sí sí que, es. Sí, pero sí que. no, que sí quedo satisfecha con la resolución, sobre todo de Didra, o sea, como que quede tan reducida a la nada en una Ajá. cárcel, me parece que es una forma muy imperial de acabar con ella como personaje. Porque la muerte hubiese sido incluso satisfactoria para ella en términos de su arco. Entonces, que terminara como en una cárcel, eso me produjo satisfacción. Y el resto los vi listos Para para, empatar. sí, para irse, para ya, Sí. para lo que fuera. ¿Qué es Sí. lo que vemos No, en... o sea, tiene que verse Rogue One, en verdad. No, la El vi. cierre termina siendo muy bacán y la película es muy chévere. Es de las mejores películas de Star Wars. Lo que le iba a comentar es que sí, gracias a Andor le cambia y le da mucha más fuerza. O sea, uno no ve igual la trilogía de George Lucas. Uno no De la ve acuerdo. igual. De acuerdo. Creo que No le se da siente muchas capas de complejidad a eso. Creo que Sí. te dije fuera de micrófonos en algún momento como que yo quedé muy impactada cuando el personaje de la novia de Andor, que es el personaje que interpreta a Ari Arjona, Ujú. le dice, casi Mix. es asaltada sexualmente y mata a su agresor y sale y llega un soldado del imperio y le dice que salga y ella le dijo, es que intentó violarme. Mm. Y que era como la primera vez que uno veía como una acusación tan fuerte dentro de una película de Star Wars o dentro de un contenido de Star Wars. No he visto los 1500 cómics, ni las series de muñequitos, ni la guerra de los droids, nada de esa mierda. Digamos, en el canon no aparece una cosa así, pero sí aparece cuando, por ejemplo, a Leia la detienen y la vuelven un objeto sexual. Entonces ahí Ajá. hay una idea de explotación sexual que hace 50 años había puesto George Lucas ahí. Y que a muchos se les olvidó. Que a muchos se les Claro, olvidó porque la cuando vieron convierten en esa un escena. objeto, la convirtieron en un objeto sexual. Sí. Pero digamos como el significado toman unas mayores relevancias y más capas de complejidad y eso me parece que le hace falta a veces a este tipo de grandes epopeyas cinematográficas. Sí. No, una gran serie. Si no la han visto, supremamente recomendada. En verdad que me parece que usted no necesita verse ni siquiera ninguna película de Star Wars para podérsela disfrutar. Simplemente necesita meterse en ese universo que le cuentan a uno desde el primer capítulo de la serie y todo fluye. A partir de allí todo fluye. Ojalá se gane ese premio como mejor serie dramática, que se lo merece de verdad. Pero bueno, hablaremos la próxima semana de la que a usted hoy, esta semana, cree que es la mejor serie dramática del año.
No, sí, estoy muy emocionada por The Pitt, como también terminé muy emocionada con Andor, y creo que eso es lo que hacen las buenas series. Y como también terminó muy emocionada con Severance. Por Severance, sí, exacto. Y creo que entonces voy a hacer como yo creo que los 26,000 que votaron se vieron hasta Severance y ya, ojalá que no. Pero no, eso yo creo que es chévere que uno termine todo emocionado por verla, pero creo que The Pitt tiene cosas diferentes en términos estructurales a cómo te hace sentir que las otras dos mencionadas. En en particular, en Andor, a mí me da una profunda rabia muchas cosas. Sí. Pero también una sensación de, no sé, como de esperanza o algo así. No sé, es que es muy chévere y muy refrescante ver ese tipo de series que te permitan hablar de lo que está pasando en este momento. Y creo que, por ejemplo, eso no lo tiene Severance. Sí. Pues sí, y de pronto The Pitt sí tiene algo de eso también. De pronto sí. Me parece que de pronto por eso resuena también un poco más. Muy recomendadas. Vamos a hablar en 8 días de The Pitt, la serie médica que pues terminó siendo un fenómeno el año pasado y este año recién se estrenó. Salió en enero. Y que me parecía muy curioso y que creo que en parte hay un símil tanto con Andor como con The Pitt, en el sentido en el que cuentan historias en tiempos muy cortos de eventos que terminan siendo canónicos para los personajes de los que está hablando. En esos 3 capítulos del principio eso transcurre en 1, 2 o 3 días para el caso de Andor. Los 13 o 15 o 18 capítulos, no me acuerdo cuántos tiene The Pitt, transcurren a lo largo de un turno médico, y como que ese día combina todo lo que lo escriben muy bien también, ¿no? Combina todo lo que necesita uno saber de esos personajes para entender por qué están donde están y para dónde van. Y eso creo que es de alguna manera como un símil que tienen ambas series, que seguramente lo vamos a hablar en 8 días. Tatiana Duque, pues muchas gracias, hombre. Ya cerramos nuestro capítulo de Andor. Ya no voy a hablar más de Andor por ahora, por acá, para que queden tranquilos. Es una lástima que no volvamos a hablar de Andor. Realmente es una muy buena serie y ojalá que si han visto tanto contenido de Diego viendo Andor y hablando de Andor, se animen, así les supera la pereza de Star Wars. Sabemos lo difícil que es entrar al universo de Star Wars, pero nosotros ni siquiera estamos en el universo de Star Wars, no nos gusta tanto, pero Andor es una chimba. A mí me gusta bastante, pero no necesitan hacer parte del universo de Star Wars. Me debí haber puesto mi camisa tengo una camisa de un Stormtrooper, pero es muy linda porque tiene flores, y luego me di cuenta que era un Stormtrooper, pero bueno. Sí. Muy recomendada Andor, muy recomendada The Pitt para que se la vean y que puedan apreciarse también el capítulo dentro de 8 días. A ustedes gracias por acompañarnos, yo soy Diego Fero. Tati, muchas gracias. No, muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en 8 días para hablar de una serie más, en este caso The Pitt. Chao pues. Esta vez es personal. Otro podcast de reseñas es un podcast creado por Tatiana Duque y Diego Fero, producido y editado por El Rotolo Media. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a nuestras redes sociales @KarenDuque y o @DiegoFero. Así nos encuentran tanto en Instagram como en Twitter o X. Si quiere escribir un poquito más largo lo puede hacer al mail elcorreodelrotolo@gmail.com. Y finalmente, si le gustó este episodio, no duden en regalarnos una calificación 5 estrellas o recomendarnos con sus amigas, amigos o familia. Gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto con otra reseña.